Mientras media plantilla del Barça todavía celebraba o lloraba la final del Mundial, en Barcelona ya se estaba cociendo la temporada que viene. Fichajes cerrados, salidas confirmadas y un problema de lujo para Hansi Flick. Demasiados buenos jugadores para muy pocos huecos en ataque. Repasamos toda la pretemporada azulgrana, de principio a fin. El Barcelona arrancó los entrenamientos, el tario de amistosos quedó así. El 24 de julio, victoria por 4-1 ante el CE Europa a puerta cerrada. El 31 de julio, un ajustado empate a 2 que se resolvió en la tanda de penaltis ante el Birmingham City en Inglaterra. El 8 de agosto, participación en la Friuli Venezia Giulia Cup en Udine, compartiendo cartel con el Nottingham Forest y el propio Udinese. Y para cerrar la preparación, un partido en casa en el Spotify Camp Nou ante el Al-Ahly egipcio el 19 de agosto. Y para esos amistosos, el equipo se trasladó a Inglaterra, concretamente a la base de entrenamiento de St. George's Park, en Burton-upon-Trent, con una plantilla de 30 jugadores, trabajando a doble sesión diaria bajo las órdenes de Hansi Flick. Vayamos ahora con lo que de verdad interesa, el mercado de fichajes. El primer gran movimiento del verano fue Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, en una operación valorada en 65 millones de euros fijos más 15 en variables, firmando contrato hasta junio de 2031. Fue, de largo, el fichaje más comentado del inicio del verano, con un proceso de anuncio que además se fue retrasando varios días, generando bastante expectación entre la afición. El segundo golpe en el mercado llegó poco después, con la llegada de Karim Adeyemi desde el Borussia Dortmund, también hasta 2031, en una operación que ronda los 22 millones de euros fijos más 7 en variables. Adeyemi no es un fichaje cualquiera para Flick. El propio entrenador lo hizo debutar años atrás con la selección alemana, cuando el delantero muniqués todavía militaba en el Salzburgo. En su presentación, Adeyemi fue muy directo sobre el motivo de su llegada, señalando que el principal factor fue la confianza que Flick había depositado en él y dejando claro que no le asusta competir directamente con Lamine Yamal por la banda derecha, la posición natural de ambos. Y aquí conviene detenerse en el propio Adeyemi como historia personal. Nacido en Múnich, de padre nigeriano y madre rumana, había tenido un papel relevante durante la fase de clasificación del Mundial 2026 con Alemania, pero finalmente no fue convocado para la fase final del torneo, algo que, visto en perspectiva, le permitió llegar a su nuevo club con un verano completo de descanso y toda la pretemporada por delante para adaptarse. El tercer nombre que sonó con fuerza en las últimas semanas es Jesse Bisigu. Un fichaje que, según distintas informaciones, se encontraba ya muy avanzado y a punto de sumarse a la dinámica del equipo. Y en el otro lado de la balanza, el Barcelona también se ha movido para renovar piezas ya existentes. Andreas Christensen amplió su contrato hasta 2028, aportando estabilidad a la defensa de cara a la temporada. En el capítulo de salidas, el Barcelona ha ido despidiendo piezas que ya no entraban en los planes de Flick. Iñaki Peña, tras 7 temporadas en el club, se marchó al Panathinaikos griego en una operación que reportó unos 3 millones de euros a las arcas azulgranas. Ansu Fati, el que fuera gran promesa de la Masia, fue traspasado al AS Mónaco por unos 11 millones de euros, cerrando una etapa marcada por las lesiones que nunca terminó de despegar del todo. Y Pau Víctor, otro de los delanteros con los que ya no contaba el técnico alemán, se marchó cedido al Sporting de Braga por 12 millones. Todo este movimiento de entradas y salidas deja a Flick ante un auténtico rompecabezas en la delantera. La titularidad de Lamine Yamal en banda derecha no la discute nadie. Viene de ser el máximo goleador y asistente del equipo la temporada pasada y ahora llega además como campeón del mundo. El problema es lo que queda por repartir. Apenas 2 puestos disponibles en la delantera para un grupo de hasta 7 futbolistas con opciones reales, entre ellos Rafinha, uno de los capitanes del vestuario, Ferran Torres, que llega con la moral reforzada tras su gol decisivo en la final del Mundial, Fermín López, que podría probar suerte también en banda izquierda por la competencia en el centro del campo, y los propios Gordon y Adeyemi, recién llegados con inversiones importantes de por medio. Y justo cuando parecía que el mercado azulgrana ya había dado sus golpes más fuertes, llegaron las 2 noticias más importantes de todo el verano, ambas todavía calientes en el momento de grabar este vídeo. El Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City para el fichaje de Rodri Hernández, campeón del mundo, y MVP
del Mundial 2026, en una entre el 17 y el 18 de agosto. Junto a él llega también João Cancelo, que se incorpora como agente libre tras rescindir su contrato con el Al Hilal saudí, con el que todavía le quedaba un año más de vínculo. El Barcelona evita así pagar cualquier traspaso por un jugador que el propio club árabe había tasado en unos 10 millones de euros al inicio del mercado. Cancelo firmará por 2 temporadas después de que Hansi Flick pidiera expresamente su continuidad tras un gran rendimiento en la segunda mitad del curso pasado, cuando ya había jugado cedido en el conjunto azulgrana. Será, de hecho, su tercera etapa vistiendo la camiseta blaugrana, y aquí hay que corregir algo que hasta hace apenas un par de días parecía descartado. Ferran Torres, el héroe del gol decisivo en la final del Mundial, estaría encaminado a abandonar el Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain en una operación cercana a los 50 millones de euros. Un movimiento que, de confirmarse, cambiaría por completo el reparto de minutos en la delantera azulgrana y que demuestra lo rápido que se mueve este mercado. El mismo jugador que hace 3 semanas se perfilaba como un fijo más en la rotación de Flick, ahora podría hacer las maletas rumbo a París. Con Rodri y Cancelo prácticamente cerrados, al Barcelona todavía le queda una asignatura pendiente antes de que cierre el mercado. Encontrar un delantero centro de garantías, con Julián Álvarez de nuevo como principal objetivo señalado por el club. Conviene también recordar, para quien no haya seguido de cerca la temporada anterior, por qué la gestión de los minutos de Lamine Yamal es un asunto tan sensible dentro del club. Durante el curso pasado, el extremo arrastró un problema de pubalgia que le hizo perderse varios partidos, con Flick llegando a criticar públicamente cómo la selección española gestionó su participación en algunas convocatorias durante ese proceso de recuperación. Ese antecedente explica por qué, de cara a esta nueva temporada, el cuerpo técnico del Barcelona vigilará con especial atención la carga física de su gran estrella, sobre todo llegando de una temporada ya de por sí exigente, rematada con un mundial completo. Con todo esto sobre la mesa, el reto de Flick para las próximas semanas no es solo táctico, sino también de gestión de vestuario. Mantener contentos y enchufados a jugadores acostumbrados a ser importantes en sus anteriores equipos, mientras decide quién se queda dentro y quién sale antes de que cierre el mercado de fichajes el 30 de agosto. Con Anthony Gordon como la operación más cara del verano, Adeyemi como el fichaje con más conexión directa con el propio entrenador, y la incógnita de Bisigu y de un posible 9º movimiento todavía en el aire, el Barcelona llega a esta temporada con una plantilla más larga, más cara y con más competencia interna que nunca. Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos nada de la actualidad del fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.